Bienvenido. En esta sección vamos a aprender cómo resolver líneas homogéneas de primer orden, sistemas de coeficientes constantes de Ode que utilizan el método de valores propios. Esta lección introductoria se centrará en determinar los valores propios y los correspondientes vectores propios de una matriz. Supuestamente tengo un sistema representado por la ecuación vectorial x' es igual a p veces x, donde p es una constante matriz, y x y x' son funciones con valores vectorizados. Queremos adaptar el método para la constante única ecuación de coeficientes probando la función e con la lambda p. Sin embargo, x ahora es un vector, por lo que intentamos que el vector x sea igual al vector v multiplicado por e para la lambda t por e para la lambda p, donde el vector v es un vector constante arbitrario. Conectamos x y x' a la ecuación diferencial donde x' es realmente x' de t. Para encontrar x' de t hay que aplicar la regla de la cadena, que a la izquierda da a lambda multiplicado por el vector v multiplicado por e a lambda t es igual a p veces el vector v multiplicado por e a lambda t. Dividiendo ambos lados por e para lambda t, obtenemos la siguiente ecuación: lambda multiplicada por el vector v es igual a p multiplicado por el vector v, lo que indica que somos buscando un escalador lambda y un vector v que satisface la ecuación. Para resolver esta ecuación, necesitamos revisar algunas del álgebra cercana. Sea una matriz cuadrada constante, y supongamos que hay una lambda escalar y un vector v distinto de cero tal. Esa matriz A multiplicada por el vector v es igual a lambda por el vector v. Llamamos a lambda un valor propio de la matriz A, y llamamos al vector v a vector propio correspondiente. Como ejemplo, dada la matriz T 2 por 2 que tiene un valor propio de 2, y un correspondiente vector propio de un 0, observe la matriz dada que llamaremos matriz A multiplicado por el vector propio un 0, es igual al vector 2 0, que es igual a 2 multiplicado por un 0 por el vector, donde 2 es lambda el valor propio, y el vector 1 0 es el vector propio correspondiente. Y ahora veamos cómo determinamos los valores propios de cualquier matriz cuadrada. Empezamos con la ecuación. Matriz A multiplicada por vector v es igual a lambda multiplicado por el vector v, y directamente en la forma se muestra aquí a la derecha, donde tenemos la diferencia de A, y lambda i multiplicada por el vector v es igual al vector 0. Esta ecuación tiene un vector de solución distinto de 0v solo si la diferencia de A una lambda i no es invertible. Si fuera invertible, podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversa de diferencia de A y lambda i, lo que implicaría que el vector v es igual al vector 0. Por lo tanto, la matriz A tiene el valor propio lambda. Si y solo si lambda resuelve la ecuación, el determinante de la diferencia de A y lambda i es igual a 0. Recuerda, si esta diferencia es 0, entonces A menos lambda i no tiene una inversa y no es invertible. En consecuencia, podemos encontrar un valor propio de la matriz A sin encontrar un vector propio correspondiente al mismo tiempo. Ese vector propio será encontrado más adelante una vez que determinemos lambda el valor propio. Y ahora determinaremos los valores propios de la matriz de 3 por 3 dada. Tenga en cuenta que este será el primer paso para resolver el sistema representado por x' igual a lo dado. Matriz de 3 por 3 multiplicado por el vector x. Para encontrar los valores propios, nuevamente encontramos el determinante de la diferencia de A y lambda i, lo igualamos a 0, y resuelve para lambda. Ya lo he configurado a continuación. Simplificar dentro de los paréntesis tenemos el determinante de la matriz de 3 por 3 es igual a 0. Para encontrar el determinante, expansión de uso por parte de menores. Usar la tercera fila sería más fácil porque hay 0 entradas en la fila 3. Observe que un determinante sería igual a la entrada de la fila 3, columna 3, que es 2 menos lambda, multiplicado por el determinante de la matriz que queda después de eliminar la fila 3 y columna 3. Observe que un determinante de la matriz restante de 2 por 2 es 2 menos lambda multiplicado por sí mismo menos 1 por 1 o solo menos 1, como se muestra a continuación. Simplificando y factorizando, tenemos lambda menos 1 por lambda menos 2 menos lambda menos 3 es igual a 0, lo que nos da lambda igual a 1, lambda igual a 2 y lambda igual a 3 para los valores propios. Para una matriz n por n, el polinomio que obtenemos calculando el determinante de la diferencia entre A y lambda i es de grado n y, por lo tanto, en general tenemos n valores propios. Sin embargo, algunos pueden repetirse y algunas pueden ser complejas. Defina un vector propio correspondiente a una lambda de valor propio. Escribimos la diferencia de A y lambda i multiplicada por el vector v igual a un vector 0, y vimos para el vector no trivial v, que será un vector propio. Si lambda es un valor propio, entonces habrá en al menos una variable libre, y un valor propio lambda libre y distinto. Siempre podemos encontrar un vector propio. Así que, volviendo a lo anterior,
Matriz de 3 por 3, encontremos un vector propio que corresponda al valor propio lambda igual a 3. Para hacerlo de nuevo, configuramos la ecuación que se muestra arriba. Tenemos la diferencia de la matriz de 3 por 3 dada, y lambda multiplicada por i por el vector v es igual a un vector 0. Simplificando dentro del paréntesis. Tenemos los 3 de 3 matrices con entradas menos 1, 1, una menos 1, 0 y 0, 0 menos una vez el vector v es igual al vector 0. Y ahora necesitamos resolver el vector v. Para ello podemos escribir la matriz aumentada correspondiente se muestra aquí a la derecha. Y luego escribe la matriz aumentada y reduce la forma escalonada de filas, lo que ya he hecho aquí abajo. El aviso del primer SOW indica que V1 menos V2 es igual a 0. La segunda fila indica V3 es igual a 0. La tercera fila es una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Observe también que V2 es una variable libre. La primera ecuación también indica que V1 es igual a V2 y, por supuesto, V3 es igual a 0. Así que si elegimos V1 es igual a 1, V1 y V2 son ambos 1 y V3 es igual a 0. Dándonos el vector v como el vector 1, 0, que es un vector propio correspondiente al valor propio lambda, es igual a 3. Y continuemos y comprobemos esto comprobando para asegurarnos de que dada una matriz de 3 por 3 multiplicada por el vector propio es igual al valor propio multiplicado por el vector propio. Esto nos da la dado matriz de 3 por 3 multiplicado por el vector 1, 1, 0, que es igual a vector 3, 3, 0. Que se puede escribir como 3 multiplicado por el vector 1 por 0. Observe que 3 es el valor propio y el vector 1, un 0 es un vector propio correspondiente. El procedimiento general para resolver este tipo de sistemas de ODE mediante el método de valores propios consistirá en encontrar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Sin embargo, recuerde, hay 3 posibilidades. Al determinar los valores propios, podemos tener valores propios reales distintos, podemos tener valores propios complejos. También podemos tener valores propios repetidos. Los tipos de valores propios. Nosotros afectaremos cómo expresamos la solución general. Espero que hayas encontrado esta introducción útil.